Bienvenidos a Hecho Literatura. Estamos con Pablo Nicoli, quien es autor de un libro clásico ya en la literatura arequipeña, como es Arequipa y sus misterios. Él ha escrito bastantes libros respecto de las tradiciones, mitos y leyendas de nuestra ciudad. Estamos en el Cementerio General de La Pacheta, un lugar propicio como para poder hacer esta entrevista. Bienvenido, Pablito. ¿Cómo estás, Jaimito? Pablo, tú has escrito muchos libros sobre Arequipa, y todos ellos sobre las tradiciones, historias de fantasmas, aparecidos, curas sin cabeza de nuestra ciudad. ¿Cuál es la inspiración que has tenido durante estos años, ya muchos, para escribir sobre historias sobre Arequipa? Sí, bueno, la inspiración básicamente creo que fue desde niño, ¿no? En el colegio nos leían leyendas arequipeñas y yo empecé a notar este tipo de historias, incluso de forma oral. Y todo eso fue material que con los años se fue acumulando y yo sabía que en algún momento tenía que salir un libro en la producción que hiciera futuro con respecto a las leyendas arequipeñas, ¿no? Entonces creo que la motivación ha sido básicamente en la juventud y finalmente en el 2001 que publico Arequipa y sus misterios es donde empieza esta secuencia de 7 libros con respecto al tema, sobre todo de las leyendas arequipeñas. También sabemos que has escrito varios cuentos, algunos dedicados por ejemplo a Mónica, otros dedicados a tradiciones de Caima, Yanaguara. Sobre todo me preocupa un poco el tema de Mónica. Hay una historia de Mónica famosa en Arequipa de una muchacha que es recogida por otro muchacho y de pronto es una persona que estaba muerta. ¿Esta historia es una historia arequipeña en realidad o es una historia que proviene de otros lugares? Bueno, básicamente la leyenda de Mónica, porque llamarla historia, alguna vez un historiador arequipeño me jaló las orejas por decir historia. Esta leyenda, hasta donde yo he podido investigar, tiene que ver con la ciudad de Toledo en España, vamos a decir la más antigua. Allá se contaba en esas épocas, estoy hablando del siglo XVI, con capa y espada y con carruaje, a diferencia de la moderna que se cuenta en Arequipa, sobre todo desde la década de los 70 para adelante. Y creo yo que si algún origen cierto tiene, debe haber sido un origen antiguo y que ha sido traído ya por los conquistadores a América y que se cuenta no solo en Arequipa, sino en varias ciudades de Latinoamérica. Una de ellas incluso salió publicada en una revista argentina que se llama Misterios, ya hace varios años, y es muy similar a la de Arequipa. Entonces, en general, no es una leyenda arequipeña, pero se cuenta en Arequipa. He escuchado a muchas personas que piensan que la leyenda de Mónica es verdadera. ¿Existe algún proceso a través del cual una historia, que en realidad es un mito o una leyenda, se puede convertir en realidad? ¿O en qué medida las personas aceptan aquellas historias, leyendas o mitos como si fueran verdaderas en su propia vida? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver con aspectos psicológicos y hasta sociológicos. A mí me ha pasado que, por ejemplo, he hecho la historia de mi familia, no ha sido publicada, por cierto, y a veces con el tiempo algo que yo escuché ya me preguntaba si era real o algo que me habían contado solamente, si me había sucedido a mí o me lo habían contado. Yo creo que algo parecido sucede con las leyendas, ¿no? La gente tiende a contárselas, a veces agrega o quita cosas, y ¿por qué no? De repente a veces hasta dice que le pasó a un pariente. Es muy fácil. Y con los años, creo yo, y ahí implica un poco la parte psicológica, uno ya no sabe diferenciar entre lo que fue real y lo que contó,
y puede haber una mezcla, ¿no? Al final, como decía Valle Inclán, uno recuerda lo que quiere recordar, de alguna manera, y creo que esto pasa también con las leyendas en general. Pablo, también hay algunas historias que se han construido en la corte respecto a fantasmas aparecidos, ¿no? Existe una tradición también respecto a un fantasma que aparece en la sala laboral. ¿Existe en realidad una historia de los fantasmas en Arequipa, en las instituciones? ¿Alguien ha escrito algo sobre el particular? Bueno, que yo sepa, no he leído algo con respecto a lo que tiene que ver con la parte jurídica y los fantasmas, ¿no? Pero me parece una idea interesante como para poder investigar. Es más, con esa pregunta a mí me motiva un poco también para poder de alguna manera empaparme sobre estos temas, porque como bien dicen algunos, hay fantasmas incluso en la corte de Arequipa, ¿no? Así que creo que son leyendas o historias que se pueden investigar y catalogar, ¿no? De alguna manera. Antes de la entrevista me comentaste que había una historia, digamos, secreta respecto a la tumba de Mariano Melgar. ¿Podrías detallarnos un poco más sobre esto? Bueno, la idea fue que cuando el cementerio de La Pacheta se fundó en 1833, fue trayendo los restos de Mariano Melgar desde Humachil. Se hizo una gran ceremonia y finalmente fue enterrado Mariano Melgar, y a partir de ahí pasaron décadas y luego ya nadie sabía ubicar, probablemente pienso yo por cuestiones de los terremotos que a veces han hecho caer criptas o mausoleos. No sabía nadie dónde estaba la tumba. En 1950 se encuentra como una urna metálica donde había restos que muchos pensaban que eran los de Mariano Melgar, incluso salió en periódicos, pero cuando se hicieron ya investigaciones se determinó que eran restos de mujer, así que hasta el día de hoy nadie sabe dónde están esos restos, ¿no? Entonces hay un misterio también respecto a dónde finalmente reposarán los restos de Mariano Melgar. Sin duda están en este cementerio. El asunto es de que ya con las reformas que se han hecho probablemente puedan estar incluso en niveles más bajos de los que existen hoy en día, ¿no? También sabemos de que tienes mucha acogida en los colegios respecto a la venta de tus libros, y también existe una gran expectativa sobre los libros que vas a publicar. ¿Podrías decir, tú que eres uno de los autores más prolíficos, quizás uno también de los pocos autores que puede vivir de sus obras? Sí, bueno, es muy difícil primero que todo publicar en el Perú y también en Arequipa. El asunto es de que yo he tenido la suerte, quizás por la temática implícita que tiene que ver con las leyendas de Arequipa, que muchos escolares me hayan leído y me hayan dado la posibilidad de seguir publicando ediciones reiteradas. El asunto es de que yo puedo decir que vivo en gran parte de la literatura, o he estado viviendo estos 13 años desde que publiqué mi primer libro, y eso es una gran satisfacción, porque sé que es muy, muy complicado poder lograrlo, ¿no? ¿Y qué le podría decir a los jóvenes que están también interesados en escribir sobre literatura fantástica, sobre mitos y leyendas? ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías a todos ellos que piensan que de repente que la literatura no sirve como para poder vivir, o que la literatura no es un arte útil desde el punto de vista económico? Bueno, lo primero que les diría es de que vivir 100% de la literatura todavía es algo complicado en el Perú. Entonces yo creo que tengan una carrera, pero que así como yo se dediquen como algo que les agrada, que les gusta, el poder escribir y hacer literatura, y si eso te da también como parte algo de las posibilidades de ganar un dinero, mucho mejor, ¿no? Pero creo yo que uno debe dedicarse, cuando hace literatura en el Perú, también como complemento a otra carrera de repente. Entonces ese es mi mensaje, ¿no? Hagan literatura por el gusto de hacerlo, pero tengan también siempre una posibilidad para tener algo de estabilidad económica siempre. Creo que es un consejo que se lo daría a cualquier joven. Pablo, ¿qué esperamos de tus próximos libros? ¿En qué línea están tus investigaciones? ¿Sigues hablando sobre Arequipa o tienes otros temas adicionalmente? Bueno, sí, desde que terminé de escribir mi 7º libro con respecto a los temas que tienen que ver con el folclore de Arequipa, también me he dedicado muchos años a lo que es la literatura fantástica,
Y bueno, la literatura fantástica no siempre genera una cuestión de horror, también puede ser incluso motivo de algo gracioso. Y he explorado esa línea. Mi último libro, que fue presentado en diciembre del año pasado, tiene que ver, por ejemplo, con ese tipo de relatos fantásticos y además muy cortos, ¿no? El libro se llama 100 relatos fantásticos. Así que yo creo en esa línea de seguir escribiendo cuentos cortos o mini cuentos que tengan ese contexto de lo fantástico y hasta humorístico, que creo que es algo que agrada a todos. Estuvimos con Pablo Nicoli, ha sido ilustrativo conocer un poco de Arequipa y sus tradiciones y sobre todo de sus misterios. Muchas gracias, Pablito, por esta entrevista. No, más gracias a ti, Jaime, porque yo creo que siempre es bueno la difusión de los temas que tienen que ver con el folclore de Arequipa. Eso es todo por esta semana en Derecho a Literatura.